¿Qué pasa para cuando hacemos una escritura? Cuando hacemos una escritura, digamos, la cuestión cambia un poquito. ¿Por qué creen ustedes que va a cambiar con la escritura? ¿Qué es lo principal? La concurrencia del disco sería una en la RAID, pero acá no sé. Listo. Por ahorita no nos metamos con el RAID, ¿cierto? Vamos el RAID quietecito. Pero en la escritura, lo que pasa es que finalmente, pues en la lectura, acá nunca hemos hablado de los bitmaps, de la gestión del espacio libre. En la escritura sí tenemos que hablar de bitmaps. ¿Por qué? Porque usted podría querer escribir en un archivo que no existe, digamos, crear el archivo. Entonces, para crear el archivo, usted tiene que buscarle un nodo i, entonces tiene que ir al bitmap de nodos i y tiene que buscarle bloques de datos, en el caso de que requiera, pues, bloques de datos para almacenar información. Entonces, también tenemos que ir al bitmap de datos. Entonces, en este patrón que habíamos visto para lectura, ya estos data bitmap y inode bitmap van a ser importantes para la escritura. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, es la principal diferencia, alejándonos un poquito de... También pues hay alguna diferencia. Cuando hablamos de sistemas de archivos, esta es como la principal diferencia, ¿cierto? Y sobre todo en este Simple File System. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que vamos a hacer un requerimiento write que actualiza el contenido de un archivo, ¿cierto? Entonces, al actualizar el contenido de ese archivo, podríamos vernos en la necesidad de asignar un nuevo bloque, ¿cierto? Supongamos que ya el bloque que tenía asignado está lleno y al meterle un dato más, pues necesitamos un nuevo bloque de datos. Entonces, en general, requiere 5 accesos para ese requerimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a leer el bitmap de datos para buscar un bloque disponible, escribir el bitmap de datos para actualizar que ese bloque ya lo va a utilizar en este disco, a leer y escribir el nodo i, porque tengo que entonces actualizarle sus apuntadores con ese nuevo bloque de datos que ya encontré libre, y ahí sí ir a escribir los datos, ¿cierto? Entonces mire que es para una simple escritura, un bloque nuevo, necesito todas esas escrituras. Como dice acá, el caso puede ser peor entonces también, en el caso que yo quiera requerir espacio en el directorio, entonces en general se va a aumentar el tráfico en el disco. O sea, usted simplemente hizo digamos, un create. Vamos a crear el archivo var que no existía. ¿Qué es lo que pasa? Listo. Entonces vamos al root. Vamos a leer entonces el contenido del root. Vamos a leer el contenido de la carpeta foo, el nodo i, el contenido. De ahí en adelante, ¿qué hacemos? Entonces, como el archivo no existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearlo. Entonces busco un nodo i disponible. Entonces leo el bitmap y lo escribo indicando que me voy a gastar uno de esos nodos i. Actualizo el contenido de la carpeta foo, porque ahí es donde voy a crear ese archivo, ¿cierto? Entonces la carpeta foo podía tener, por ejemplo, la entrada punto y la entrada punto punto, pues que son valores que, digamos, pongámosle acá valores hipotéticos, y no tiene var, pero ahorita va a tener var. Entonces esta escritura de var, actualizándolo con el nodo i que yo encontré libre, se realiza, ¿cierto? Y ahí luego entonces tengo que ir a escribir el nodo i, ¿cierto? Entonces leo y escribo ese nodo i actualizando sus valores. Listo. Indicando pues que ese archivo ya existe. Básicamente este create es cuando yo hago el comando, por ejemplo, touch. Touch sobre un archivo que no existe. El comando touch lo crea sin crear ningún bloque de datos para ese archivo. Él simplemente crea una entrada de un nodo de un archivo que no tiene datos. Listo. ¿Ustedes han utilizado alguna vez el comando touch? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el comando touch? Hola. Como una única vez, profe. Listo, pero por ejemplo acá nos podemos meter acá. Miren que ahí yo tengo unos archivos. Si yo le doy, por ejemplo, touch text.txt, voy a crear ese archivo, ¿cierto?
el archivo no existe, ya después de que le doy ls, el archivo existe. ls-l nos dice que es un archivo que no ocupa nada de espacio, ¿cierto? Él no ocupa nada de espacio, o sea, es la entrada de un archivo sin ocupar espacio en disco. ¿Por qué? Porque lo único que he creado en ese archivo es su nodo i, nada más, no tiene ningún bloque de datos. Cuando le meto información, ahí sí ocupa bloques de datos. Listo. Ese es como el asunto, pues, como lo que acabamos de hacer, lo que acabo de mostrar, es como la creación de este archivo, pues, como de este modo, con un touch, en el cual usted no está utilizando ningún bloque todavía. El archivo Profe, existe, se le asigna un nodo i, pero su tamaño es 0. ¿Por qué? Porque no es un archivo vacío. Cuéntame. entonces él va haciendo la reasignación dinámica de esos bloques a medida que va creciendo el archivo para cuando lo va a crear. Correcto. Entonces yo le voy a meter un solo byte a este archivo, un solo byte que le meta, él le tiene que asignar un bloque de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo echo a, voy a meter un carácter al archivo text.txt, vamos a ver qué pasa. Entonces acá yo le doy ls-l y él me dice, efectivamente usted le metió ya 2 bytes, ¿cierto? El byte del carácter y el byte nulo, pues que entra como un string, ¿cierto? Y si yo le doy stat text.txt, ella me va a decir que ya pues está utilizando 2 bloques, pues el tamaño es de 2 bytes y está utilizando 8 bloques precisamente porque estos bloques pues en este sistema de archivos, este es un sistema de archivos extendido 4, pues funciona un poquito diferente, pues, pero ya empieza a utilizar bloques, es lo que tenemos que tener en cuenta.